de esta misma práctica. Bueno, los resultados obtenidos, debido a que en esta ocasión no es posible realizar la práctica de manera presencial, el profesor Jorge Alberto Mendoza Pérez realizó estas tomas. Como podemos observar en la deshidratación simple, obtuvimos 6 fracciones, de las cuales con estos diferencias de temperatura se obtuvieron 5 mililitros de volumen en casi todas las fracciones, y durante las 4 primeras se presentaron 2 fases, es decir, que en esas fracciones se presentaba una mezcla de isopropanol y cloruro de metileno. Como podemos observar en las últimas 2, se presenta solo una fase, en este caso siendo fracciones enteramente de isopropanol, ya que teniendo un mayor punto de ebullición, sería el segundo en evaporarse. Y en el caso de la deshidratación fraccionada, los datos fueron similares, excepto que a partir de la fracción 4, 5 y 6, solo se presentaron una fase igualmente de isopropanol. Esto hace referencia a que durante la deshidratación fraccionada, los gases que no deberían estar siendo vaporizados se vuelven a condensar en los platos mientras suben y regresan, por lo cual tiene una mayor eficiencia. Y asimismo, para ayudarnos en determinar el volumen correcto de los 2 reactivos importantes, usaríamos la densidad de los mismos que las diferencia, en este caso siendo que el isopropanol junto con el agua para generar esas 2 fases visibles estaría por encima del cloruro de metileno, que es más denso. Y bueno, como habíamos mencionado en la introducción de la clase de laboratorio pasada, bueno, nosotros llegamos y realizamos una discusión y por medio, mencionamos que principalmente la destilación, como se mencionó la vez pasada, está basada en lo que son las propiedades físico-químicas y esta parte de lo que es el punto de ebullición, debido a que mediante el calentamiento de la solución se podrán separar lo que es el soluto y el solvente, y a partir de distintos puntos de ebullición, y esto generará o saldrá más bien en forma de vapor. Y bueno, los reactivos utilizados en la práctica, recordemos que fueron el cloruro de metileno y el etanol. Tienen diferencias de puntos de ebullición de 42.9 grados centígrados, por lo cual se separaron de manera satisfactoria. La forma que se identificaron los componentes fue agregando agua, debido a que las densidades y los tipos de enlace que permiten los elementos de la solución, el soluto y el solvente, como se había mencionado en el anterior, puedan no mezclarse en el agua. Y bueno, como una conclusión, recordando lo que eran los objetivos iniciales, uno de los objetivos era analizar los diferentes 3 tipos de destilaciones que existían, y bueno, por medio de esto pudimos identificarlos, y además se conocieron las propiedades físico-químicas en los que se basa esto de la destilación. Y por último aprendimos a armar un sistema de destilación simple y fraccionada. Y perdón, me equivoqué con lo de 3. Y ya. Siguiente, compañero. Muy bien, a ver, nada más una pregunta al equipo 2. ¿Pueden regresar a la tabla de destilación simple y fraccionada? Ok, recuerdan, a ver, aquí en la simple y luego la fraccionada, por favor. Sí, profesor, ya está la fraccionada. Sí, recuerdan que yo lo apunté en el pizarrón, no sé si recuerdan que lo apunté en el pizarrón,
y pues la situación es que no era etanol lo que yo puse en el pizarrón. Recuerden que utilizamos isopropanol. Sí, sí, profesor, fue un error en la discusión, me parece. Okay. Está bien, nada más era para recordarles, chequen lo del isopropanol y vean las diferencias de temperaturas, si siguen siendo las mismas en ese sentido. Y bueno, no sé si me pudieran simplemente ahorita, como una pregunta que está así dirigida a ustedes, ¿por qué se acuerdan que les comenté que primero, tanto en la destilación simple, se mantenía a 38 grados, después subía y luego se mantenía a 74, 75 grados? ¿Por qué es eso? ¿Los pueden explicar? Sí, ¿se me escucha bien? Perdón. Sí, fuerte y claro. Ok, se mantiene a cierta temperatura nuestro sistema, nuestro matraz en el que encontramos nuestra solución, se mantiene a cierta temperatura para evitar que precisamente el isopropanol por decirlo así, se destruya y dejemos de tener esta sustancia, dado que, y recordando lo anteriormente visto, el punto de ebullición del isopropanol es de 82.5 grados Celsius, por lo cual se mantiene en un aproximado de 80-82 grados como máximo nuestro sistema de destilación. ¿Y el cloruro de metileno qué temperatura de destilación tiene? Tiene punto de ebullición de 39.6 grados Celsius. Ajá, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la temperatura va subiendo, pero de repente, cuando se detiene el termómetro en 38 grados más o menos? ¿Por qué? Esa es más que nada mi pregunta. ¿Por qué se detiene el termómetro? Yo lo mencioné que se detenía el termómetro ahí y estaba destilando, y después como que paraba, subía, oscilaba la temperatura en la simple y se volvía a detener el termómetro como en 74 o 75, y en la simple, en la simple oscilaba el termómetro, pero en la fraccionada se detenía en 38, destilaba y de repente ya empezaba a subir y se volvía a detener a cerca de los 74, 75. ¿Por qué esa detención en el termómetro cuando empieza a destilar? Puede ser porque, como mencionó los puntos de ebullición, en el caso del cloruro de metileno, este tiene un punto de ebullición muy similar a la temperatura donde se estancó, vaya. Sí. Entonces, en ese momento, el único, como vimos, hay dos fases al principio de las destilaciones, pero en ese punto el cloruro de metileno estaría siendo volatilizado o principalmente o completamente, entonces sería el reactivo que está reaccionando a ello, por lo cual el sistema no cambia la temperatura. No varía termodinámicamente, porque toda la energía que está recibiendo el sistema en ese momento está perdiéndose al mismo tiempo en la forma de vapor, y entonces el sistema se mantiene continuo, no está acumulando energía, lo pierde en la forma, se vaporizan unidades de volumen del clorometileno, y entonces se mantiene la temperatura ahí, en ese punto, ¿sí? Sí. Michelle, entonces, Darian, ¿están de acuerdo? Sí, entonces la temperatura aumentaría hasta que el volumen del cloruro de metileno se termine o se reduzca mucho. Exactamente, y aumenta, oscila y aumenta, y se vuelve a estancar en 74, 75, porque fue más o menos la temperatura cuando empezó a destilar ¿quién? El isopropanol. Muy bien, y ahí pues nuevamente toda la energía, al absorbe el isopropanol para vaporizarse, se empieza a volatilizar, entonces toda la energía que entra al sistema del isopropanol, al sistema donde está el isopropanol, se va en las unidades de vapor del isopropanol, y
nosotros observamos que la temperatura se mantiene fija, ¿sí? Entonces, siempre que un material, una sustancia se empieza a volatilizar en su punto de ebullición, verán ustedes que se detiene el termómetro, ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, pues, sí, ya con esto, porque es importante, porque eso lo tienen que conocer incluso para las clases de fisicoquímica, pues vamos con las preguntas. A ver, entonces, si pueden leer la pregunta 1. Y, doctora Leo, ¿quiere usted pedirle a qué equipos van a responder, así al azar? Bueno, ahorita a lo mejor la doctora Leo no se puede conectar, entonces adelante con la pregunta equipo 2 y bueno, yo doy el equipo que va a responder. Ok, profe. Pregunta número 1, explique por qué es necesario recuperar los disolventes después de su utilización. Muy bien, a ver el equipo 5. ¿Alguien del equipo 5 que pueda responder, por favor? Sí, profesor. Bueno, la recuperación de los disolventes sí. Permite principalmente ahorrar costos en estos y aparte como un residuo que pudiera considerarse como residuo peligroso, no puede ir directamente a la parte del drenaje, ¿no? Sabemos que por disposición oficial estos tipos de disolventes que pueden ser encontrados en los listados de la NOM 052, me parece, Semarnat, sí, pues no pueden ser desechados directamente a la parte del drenaje. Es correcto, sí, muy bien, es correcto. ¿Algo más por ahí que quieras complementar, Tonatiu o alguien, un compañero? ¿Alguien más? Pues bueno, sería nada más en cuestión de que igual los contenedores en donde vayan a estar o ser capturados estos residuos, pues que estén correctamente etiquetados, también para conocer que no es pues en su estado más puro, ¿no? Sino que ya fue utilizado en procesos diferentes. Correcto, muy bien. Bueno, también puedo ahí decir que también pues el hecho de la recuperación de disolventes, pues en una industria, pues sería una aportación económica, ¿no? Porque no estarías utilizando disolventes nuevos y esa recuperación, pues, ahorra dinero, ¿no? Pesetas en un proceso industrial. Y eso, pues, también es beneficioso para la empresa. Muy bien, entonces es el equipo 5, déjenme anotar, espérenme, déjenme por una pluma porque no encuentro mi pluma. Ya no está aquí yo, doctor. Entonces fue el equipo 5 que respondió correctamente. Y bueno, a ver el equipo 1, ¿cuál era su respuesta? Los riesgos para la salud asociados a la emisión de COPS a partir del uso de solventes orgánicos se debían a sus propiedades volátiles, liposolubles, tóxicos e inflamables. Una vez recuperados, son conducidos al almacenamiento para su posterior expedición como productos propios o son devueltos al mismo productor de los disolventes para reutilizarlos. Muy bien. En la actualidad existen métodos de reciclado de solventes que son capaces de recuperar aproximadamente el 90% del volumen original de los líquidos. Muy bien, muy buena respuesta al equipo 2 y también buena respuesta al equipo 5, tienen su participación el día de hoy el equipo 5 y pues adelante con la siguiente pregunta, por favor. Sí, número 2 es señale una aplicación común de la cual se echa mano en los hogares para ahorrar energía calorífica y que se refiere a la relación que existe entre presión y punto de ebullición. Explique cómo este ahorro puede proteger al medio ambiente. Bueno, ¿y qué les parece ahí si el equipo 10 nos responde, por favor?
nadie habla de mi equipo, ¿verdad? Entonces yo respondo. Bueno, señale una aplicación común de la cual se ha hecho a mano en los hogares para ahorrar energía calorífica y que se refiere a la relación que existe. Sí. Entre presión y un punto de ebullición, ok. Una vez que la comida está hirviendo, se le baja la intensidad de la flama para el ahorro de gas. Esta medida ayuda a preservar el medio, ahorrando gas, que es un derivado del petróleo, y hacer que emitan menos gases de efecto invernadero. ¿Puede ser eso? Bueno, esa es una, pero pudiera haber otra también que se utiliza mucho, un truco de todos los que les gusta cocinar para que las sopitas alcancen su punto de ebullición más rápido. Ese que dijiste está bien. Tapando la cacerola antes de que comience a fervecer. Muy bien, exactamente, Carlos, perfecto, tapando la cacerola y obviamente pues tienes un ahorro en el combustible, en el gas que estás utilizando. Perfecto, participación al equipo 10. La siguiente pregunta, por favor. Investigue qué ley puede aplicarse a la presión de vapor ejercida por una mezcla inmiscible de disolventes. Muy bien, aquí me gustaría que el equipo 3 pudiera responder esta pregunta. La ley de Raoult. Bueno, la ley de Raoult participa, sí, pero la ley de Raoult a ver, ¿qué nos dice? Primero platícanos qué dice la ley de Raoult. Nos dice que permite calcular la presión de vapor de una sustancia cuando está formando parte de una disolución ideal, conociendo su presión de vapor cuando está pura, sea a la misma temperatura, y su composición de la disolución ideal en términos de fracción molar. Muy bien. En sí la ley es que ¿Perdón? mi compañero se equivocó. Ese no es el equipo. Bueno, él no es del equipo 3, es del equipo 4. Ajá, ok, no, bueno, la respuesta iba más o menos bien, pero sí, a ver, bueno, ya, ok, ya respondió el equipo 4, está bien, es el equipo 4, no hay problema, ya lo dejamos en que sea el equipo 4, y pues sí, o sea, la ley de Raoult participa porque con la ley de Raoult, dentro de una mezcla de disolventes, podemos calcular la presión que ejerce ese disolvente, ¿sí? Pero, ¿cuál es la otra ley? Vamos a pensar que para que esté completa la respuesta, además de la ley de Raoult, ¿cuál es la otra ley que debe de participar? Equipo 4, entonces. ¿Y cuál es la otra ley que participa que dentro de lo que es la presión total de una mezcla de disolventes? Profe, somos otro equipo, pero podemos complementar. No, ahorita el 4, ¿no? Para 4, una idea. No, bueno, a ver, ¿quién era? Isabel, si gustas complementar, ahora sí. Bueno, ¿Qué equipo eres, Isabel? El equipo 13. Ah, ok, adelante. Nosotros habíamos puesto que la ley de Dalton. La ley de Dalton. Sí, ¿por qué? ¿Qué dice la ley de Dalton? Afirma que cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos y están en relación de números enteros sencillos. Ok, esa es la ley de Dalton para mezclas de sustancias químicas, pero cuando se trata de presiones de vapor, la ley de Dalton con la presión de vapor de las sustancias químicas, que es muy parecido a lo que dijiste, pero ¿qué sería entonces? Pues es lo de presiones parciales, ¿no, profe? Exactamente. Las presiones parciales entonces se sumarían para dar la presión total. ¿Sí, equipo 3? Disculpe, profe, ¿y no entra aquí la ley de Henry? La ley de Henry entra, Eduardo, cuando tú tienes, por ejemplo, dos medios, o sea, dos sustancias
con diferente polaridad. Entonces, la ley de Henry te dice, por ejemplo, que una sustancia puede permanecer debido a la presión parcial en cierta proporción dentro del agua, por ejemplo, y en otra proporción, por ejemplo, en fase gas, porque puede ser fase gas y fase acuosa, o bien entre fase acuosa y otro disolvente no polar. La ley de Henry tiene que ver más con el reparto de sustancias, ¿sí?, en dos medios distintos. Sin embargo, ese reparto de sustancias se debe a una situación de presión de vapor, porque se equilibra la presión de vapor que hay, por ejemplo, en la fase gas de esa sustancia con la presión de vapor que hay dentro del líquido. Entonces, cambia bastante la ley de Henry. La ley de Henry echa mano de la presión parcial, ¿sí?, de la presión parcial de vapor de la sustancia. Pero la ley de Dalton lo que hace es que nos indica que se suman esas presiones de vapor para vencer la presión atmosférica y es la presión que ejerce todo el sistema, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos cosas distintas, aunque la ley de Henry utiliza como una variable para calcularla la presión parcial de vapor. ¿Sí, Eduardo? Sí, profesor, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Entonces, equipo 3, pues bien, se suman las presiones parciales de vapor para dar la presión de vapor total, ¿sí? Muy bien, equipo 3, tiene también su participación. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 4, por favor. Perdón, pero ¿qué respuesta dan el equipo 2? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta de la ley? Igualmente tenemos la ley de Raoult y en efecto para complementar deberíamos incluir la ley de Dalton por la suma de las es correcto parciales. Pero miren, eso es lo bueno, ahora ya saben, la ley de Raoult nos da la presión de vapor parcial, pero ya cuando se suman varias presiones parciales para dar la presión total, pues es la ley de Dalton. O sea, la ley de Raoult forma parte de lo que es después ya la ley de Dalton, ¿correcto? Sí. Muy bien, entonces, correcto, sigue la siguiente pregunta, la 4. En la destilación simple, ¿cuál es el componente que destila primero y por qué? A ver, ahí el equipo 8, ¿cuál es en la destilación simple, cuál fue el componente de la mezcla? Recuerden que era cloruro de metileno e isopropanol, ¿cuál fue el que destiló primero y por qué? Muy bien, Alberto, ¿y cuál fue ese de los dos que había? A ver, ¿cómo? Checa. Profesor, yo también soy del equipo 8. En realidad lo que destiló primero fue el metileno. El cloruro de metileno. Sí, muy bien. Chécalo bien, Alberto, te estás confundiendo. Hay que checarlo, ¿eh? El cloruro de metileno tiene la temperatura de 39, incluso lo mencionaron ahorita el equipo 2, cuando les pregunté las temperaturas a las que destilaban. Cloruro de metileno es ¿a cuánto, Adriana? ¿Cómo, profesor? ¿A cuánto es la temperatura del cloruro de metileno? Adriana, ¿a qué temperatura destila? Sí. Ok, perfecto. Y tenían ustedes acá, nosotros vimos que destilaba 38 en la práctica. Entonces, el primer componente de que destiló fue otra vez, equipo 8. El cloruro de metileno. Muy bien. ¿Y por qué? Porque su punto de ebullición es menor al del isopropanol. Es correcto, eso era todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Y a ver, el equipo 2, ¿cuál era? ¿Qué respuesta pusieron? Muy rápido, me imagino que lo mismo. Sí, el cloruro de metileno. Perfecto. Perfectísimo. Pregunta número 5. En la destilación fraccionada, ¿cuál es el componente que destila primero y por qué?
Ahí me gustaría que fuera el equipo 1, por favor, el que responda. Bueno, nosotros pusimos que en la destilación fraccionada el primer componente en evaporar es el compuesto con menor punto de evaporación. Sí. Y enseguida, aunque los ciclos llevados en el matraz cada vez más, bueno, se acumula cada vez más en el compuesto más volátil que posteriormente se condensa. Ok, ¿y cuál fue ese primer componente que destiló primero en la fraccionada? El cloruro de metileno y luego el isopropanol. Muy bien, ¿son del mismo equipo, Eduardo? Sí, profe, somos el equipo 1. Ah, perfecto, pues muy bien, sí, es correcto. ¿Y por qué? Pues porque la temperatura es menor, ¿no? La temperatura de destilación es menor. Muy bien, correcto. Entonces ya tienen participación, equipo 1, por favor. El equipo 2, nada más rápido, poner su... Perfecto, otra vez cloruro de metileno. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente pregunta, que es bastante importante para esta práctica. ¿Cuál es ¿pueden leer la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de colocarle 2 mililitros de agua a cada fracción destilada? A ver, y ahí me gustaría que fuera el equipo 7 el que responda, por favor. Sí, Nereida, adelante. El objetivo del agua fue para comprobar si se formaban las dos fases visibles en cada fracción destilada y saber si se tiene el isopropanol. Muy bien, a ver, si se tienen dos fracciones, o sea, si se tiene el agua y otra fracción, ¿qué sería ese destilado? Si se ven las dos fracciones, ¿qué es lo que habíamos destilado, Nereida? Ahí se vale que le ayuden sus compañeros. ¿No hay nadie más del equipo 7? Sí. Mariana. Sí. Si se ven las dos fracciones, ¿qué se destiló? Bueno, ¿se destiló también el agua? No, el agua se pone, el agua se agrega. El cloruro de metileno, ¿no? El cloruro de metileno, ¿por qué, Nereida y Mariana, por qué se separan el agua y el cloruro de metileno? ¿Porque son qué? ¿De diferente qué? ¿De diferente densidad? No, habíamos hablado de diferente... ¿Punto de ebullición? No, el agua y el cloruro de metileno tienen diferente polaridad. Recuerden, polaridad. Los compuestos, la regla de química es lo mismo, disuelve lo mismo. Si son polares, disuelven polares. Si es polar y el otro es no polar, no se disuelven, no se juntan. Entonces el cloruro de metileno es, el agua ¿cómo es? Esa sí la saben, el agua es polar o no polar. Equipo 7. Polar, ok. Y entonces el cloruro de metileno, ¿qué debe de ser para verse dos fases? No polar. Ok, no polar. Y cuando no se ven las dos fases, ¿qué fue lo que se destiló? Cuando se ve que agrega los 2 mililitros, pero no se ven dos fases, entonces, ¿qué sería lo que tenemos ahí como producto de destilación? ¿Es el isopropanol? El isopropanol, pero ¿me preguntas o me lo afirmas, Nereida? Se lo afirmo. Soy Mariana. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, cuando agregan los 2 mililitros es para demostrar que hay
¿qué es lo que has destilado? El compuesto no polar, que es clorometileno, formará dos fases con el agua porque no son miscibles, no se pueden mezclar. Y cuando solamente se ve una fase, es porque destilamos isopropanol, porque el isopropanol es polar y sí se puede mezclar con el agua, ¿correcto? Polares con polares se mezclan, no polares con no polares se mezclan, pero entre polares y no polares no se mezclan y forman fases, como el aceite y el agua, lo han visto, ¿sí? Sí, profe. Ok, pues póngale atención, ese puntito va a ser medio punto porque no se aventaron una buena respuesta ahí. A ver, permítame, un segundo. La justificación que acaban de dar de las polaridades entre cada disolvente. Sin embargo, cuando tengan eso, ahora, por ejemplo, tomen la idea que tenemos una mezcla de agua y acetato de etilo. El acetato de etilo también es medianamente polar comparado con el agua. Sin embargo, es un poco más denso y por lo tanto las fases, ¿cómo van a quedar? ¿Igual separadas? Ok, separadas. Y de acuerdo a la densidad, comparando el diclorometano o el cloruro de metileno con el acetato de etilo, ¿dónde va a estar la fase orgánica? En la parte superior, en la parte de arriba. ¿Quién? El acetato de etilo. Sí, sí, sí. Y cuando, exacto, nada más era para argumentar un poco más sobre esta separación de fases, porque ya en la práctica a veces sí nos llegamos a confundir. Ok, vemos las dos fases y comúnmente pensamos que el agua es como que algo más denso que los otros disolventes y podemos cometer el error de separar la fase orgánica y desechar, o sea, más bien, separar la fase acuosa y desechar la fase orgánica. Entonces hay que tener mucho cuidado en justamente ese es un ejemplo claro, donde el cloruro de metileno es más denso, por lo tanto la separación de fases quedará la fase acuosa en la parte superior y en la fase orgánica en la parte inferior. Nada más para aclarar eso. Ok, entonces pasamos a la pregunta 7, por favor. Ok, explique cuál destilación de las que se llevó a cabo resultó ser más eficiente para la mezcla de isopropanol y cloruro de metileno. Ok, el equipo... Me parece que el equipo 6 no ha participado. ¿Nos podría ayudar con la respuesta? Sí. Bueno, nosotros tenemos que la destilación fraccionada es la más eficiente, ya que con ella se obtuvo más cantidad de destilado puro, gracias a las columnas. Ok, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Cómo nos dimos cuenta que efectivamente pudimos obtener esa pureza de los disolventes dependiendo de qué tipo de destilación empleamos? Me parece que fue con la comprobación del agua, ¿no? Ok, ¿cómo se observó ahí? Bueno, pues dependiendo de... en la destilación, bueno, se hizo las dos destilaciones, la fraccionada y la simple, y en la fraccionada se observó que hubo más tubos con una sola fase. Uh-huh. Y entonces pues se comprobó que esa fue la que tuvo mayor eficiencia a la hora de un destilado más puro. Ok, sí, justamente fue cuando nos dimos cuenta que el profesor puso varios tubos en los cuales agregó los 2 mililitros de agua y efectivamente veíamos que en todos se formaban las dos fases, evidenciando la presencia de cloruro de metileno. Y cuando agregó el agua a los últimos tubos, que fueron, no recuerdo si 4, 5 tubos, no se observaba una separación de fases justo por la miscibilidad entre el isopropanol y el agua. En cambio, en la destilación simple, si ustedes recuerdan, los primeros tubos, me parece que los 2 primeros, efectivamente se observaba claramente la separación de 2 fases. Sin embargo, hubo por ahí como un tubo intermedio en el cual se le llegaba a formar incluso como una emulsión.
no se lograba observar claramente la separación de las fases, y esto es directamente por el efecto que hay de la miscibilidad entre el isopropanol y el agua que ya estaban presentes en esa combinación de disolventes. Entonces, la separación por destilación simple no fue del todo selectiva, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿queda claro cómo fue que justificamos esta parte? ¿Cuál fue la más eficiente? ¿Dudas ahí? No. Ok, participación completa, equipo 6. ¿Podemos pasar a la pregunta 8, por favor? Definir los siguientes. Vas, Darío. Ok. Definir los siguientes conceptos: presión de vapor, plato teórico, constituyente y... ¿Quién falta participar? ¿Equipo 7? Sí, profe, bueno, es que tuvimos medio punto. Ok, a ver, alguien que no haya participado, tengo registrados al 5, el 10, 3, 8. Nosotros, Equipo profesor, 9, equipo por favor. 9. Presión de... Bueno, la presión de vapor es la presión a la que cada temperatura, la fase líquida y vapor se encuentran en equilibrio. Plato teórico es la unidad de la columna de destilación que tiene la misma... Ay, le entiendo bien aquí. ¿No? No, creo que no, profe. Ahí sí le falló. A ver, los demás definiciones, conceptos los tienen. Sí, el constituyente es todo aquello que de un componente fijo o forma algo, y el componente es el elemento que a través de algún tipo de los que dan el lugar o un conjunto uniforme. Ay. Perdón, es el... ¿Qué equipo es? Perdón, doctor Humberto. El 9, profesor. El 9. Y adelante. ¿Ya respondieron? Sí. ¿Y qué tal, doctor? Nada más tuvimos problema con la definición de plato teórico. A ver, ¿por qué? Es una definición muy importante, de hecho. Yo creo que esa es la más importante, como dice el doctor Humberto, la de plato teórico. Traten de explicarnos el plato teórico, pero de una manera simple, no se compliquen. Traten de hacerlo explicando cómo está ocurriendo ese plato teórico. De hecho, yo lo mencioné en la primera práctica, cuando estuvimos ahí, en la práctica yo mencioné que era un plato teórico. Es más, les dije que en las columnas de destilación fraccionada, les enseñé el relleno y les dije que ese relleno funcionaba a manera de los sitios donde se generaban los platos teóricos. ¿Recuerdan el equipo 9? Sí, profesor. De hecho, es donde se ocurrían la transformación, ¿no? Bueno, se separaban las sustancias. Así es, porque que en ese plato teórico, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren cientos de ¿qué? Verónica. Destilaciones. De pequeñas microdestilaciones, muy bien. Sí, eso es más o menos. Doctor Humberto, ¿cómo ve? Ok, sí, justamente la pregunta entonces sería ahora,
¿dónde pudimos observar el mayor número de platos teóricos de acuerdo a las dos destilaciones que se realizaron? En la destilación fraccionada. Perfecto, Verónica, muy bien. Listo. Y muchas gracias, doctor Humberto. Okay. Y miren, aquí ya nada más para cuestión de tiempo, ya hicieron, ya fue el equipo 9 el que respondió. Qué bueno que se fueron sobre la pregunta 8, eso estuvo muy bien. Y el último equipo sería el 6. ¿Qué pregunta sigue, por favor, equipo 2? Bueno, a ver sus respuestas, equipo 2. Profe, es que nosotros ya participamos. ¿Cuál? El equipo 6. El equipo 6. Pregunta 7. El equipo 6 dio la pregunta 7. ¿Y sí, cómo lo hizo? ¿Bien, mal o regular? Bien. Participación completa. Muy bien. Entonces, creo que vamos a dejar aquí las preguntas. Ya los 10 equipos participaron, porque son 10, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? ¿O hay equipo 11? Son 10. ¿Son 10? Correcto. Entonces, ya los tengo a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, ya todos respondieron. Entonces, pues, el equipo 2, muy bien, por su práctica. Algunos hay detallitos se me despistaron con que no era etanol, era isopropanol, pero bueno, bien la presentación de su práctica, ¿sí? No me respondieron así muy bien la pregunta de la temperatura, por qué era. Entonces, con todo esto, les daría un 9 de calificación para esta práctica, ¿sí? Pero le pueden recuperar en la siguiente práctica con los puntos durante las preguntas, echarle ganas. Y lo que seguiría sería que el equipo 3, por favor, nos dé la introducción a la práctica de cristalización, pero recuerden que la práctica la van a hacer en casa, jugando con sal y azúcar. Ok, profesor, gracias. Gracias a ustedes, Michelle. Gracias a todos del equipo 2. Y adelante, equipo 3, por favor, con la presentación de la práctica 3. De acuerdo, profe. Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en la Ingeniería en Sistemas Ambientales, actualmente cursando la unidad de aprendizaje de Química Orgánica a cargo del profesor Mendoza Pérez Jorge Alberto. El día de hoy vamos a presentar la práctica número 3, que tiene como nombre solubilidad y punto de fusión. Somos el equipo 3 y los integrantes, aquí su servidor Hernández Bernal Sebastián, Márquez Sala Yarina Estefanía, Tapia Dali Isabel, y es todo. Ok, tendremos como objetivo general clasificar los compuestos orgánicos por su solubilidad en disolventes orgánicos y disolventes activos y determinar el punto de fusión de sustancias puras e impuras. Como objetivos particulares, determinar el comportamiento de solubilidad de compuestos en disolventes orgánicos polares y no polares y en disolventes activos. Utilizar las pruebas de solubilidad en disolventes orgánicos para la selección del disolvente ideal en la recristalización de un sólido. Clasificar los compuestos orgánicos según su grupo funcional por pruebas de solubilidad en disolventes activos. Aprender a determinar el punto de fusión en el aparato de Fisher-Jones, saber usar el punto de fusión como criterio de pureza de las sustancias orgánicas sólidas y aprender a aplicar el punto de fusión mixto como criterio de identidad de los compuestos orgánicos.
Bueno, para irnos introduciendo un poquito, yo les voy a hablar sobre la cristalización. La cristalización es un proceso en el que un sólido cristalino en solución se separa de una mezcla a través de cambios de solubilidad y bueno, este cambio genera la disminución en el parámetro y conlleva la producción de soluciones saturadas y sobresaturadas que van a resultar como, bueno, más bien van a dar lugar a la formación de cristales a partir de la solución. Y bueno, esta es una técnica, más bien una de las técnicas más extendidas para separar y purificar mezclas de compuestos orgánicos sólidos. La que sigue, por favor. Esta técnica tiene como, bueno, la técnica general de cristalización va a ser disolver el material que presenta la pureza en mínima cantidad de un disolvente en caliente, enfriar la solución lentamente, ahorita vamos a ver por qué, y el material disuelto tiene una solubilidad mínima a bajas temperaturas y precipitará lo de la solución enfriada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a manejar unos términos que son recristalización y precipitación. Habíamos hablado hace rato de enfriar la solución lentamente debido a que el elevado grupo de ordenamiento de una red cristalina excluye la participación de impurezas de la misma. Por eso es conveniente que el proceso de enfriamiento, tenga lugar lentamente, haciendo que los cristales se formen lentamente y el lento crecimiento de la red cristalina excluya por sí mismo a las impurezas. Si el enfriamiento se da de forma rápida, las impurezas pueden quedar atrapadas en la red cristalina. Entonces, ahí pueden ver la diferencia entre una recristalización y una precipitación y por qué la importancia de que se desarrolle pues relativamente lento. Entonces, también vamos a tener algunos problemas a la hora de llevar a cabo este proceso de recristalizar y el primero podría ser seleccionar adecuadamente el disolvente apropiado. Para que un disolvente pueda ser adecuado para la reacción, lo ideal es que debe ser escasamente soluble a temperatura ambiente, pero muy soluble a la temperatura que corresponde al punto de ebullición del disolvente seleccionado. Y bueno, frecuentemente estos disolventes son elegidos a prueba de base y error, porque pues sí, se lleva a cabo por experimentación con una cantidad variada de disolventes usando una pequeña cantidad del material a purificar. La que sigue, por favor. Van a haber unas reglas de solubilidad que tenemos que seguir para que se pueda llevar a cabo el proceso de forma correcta. Son 6 muy sencillas. La primera es que semejante disuelve a semejante. Entonces, esto se refiere a que si el solute es muy polar, pues se requerirá de un disolvente también muy polar y viceversa. Si no es polar, pues no se necesita de un disolvente no polar. La segunda regla es que la mayoría de las moléculas orgánicas tienen tanto una parte polar como una parte no polar, por lo que a medida que aumenta la parte de hidrocarburos de la parte no polar, a medida de que aumentan los hidrocarburos de la molécula, las propiedades de los compuestos se aproximan a la de los hidrocarburos de los cuales se derivan. La tercera regla es como es una serie homóloga, la solubilidad decrece al aumentar el peso molecular. ¿Le puedes cambiar, por favor, Sebas? Como cuarta regla tenemos que los disolventes reactivos pueden ser ácidos para disolver bases y bases para disolver sustancias ácidas. Los ácidos concentrados comúnmente disuelven sustancias de grupos que pueden formar sales de oxonios, sulfonio y amonio. Como quinta regla tenemos que un valor elevado en la constante dieléctrica y su capacidad para formar enlaces de hidrógeno conforman un disolvente malo para sustancias no polares. Y bueno, como última regla, tenemos que, bueno, realmente no es como una regla, es como un consejo, es que un excelente complemento para un análisis elemental orgánico
puede ser el comportamiento de una sustancia orgánica pura. Frente a diversos disolventes, puede señalar la presencia de ciertos grupos funcionales y conducir hacia la información más específica acerca de esta. Como todo proceso químico, en este caso la cristalización tiene etapas. Yo le voy a explicar cada una de sus etapas. Primero encontramos la disolución, que es encontrar el disolvente adecuado por ensayo y error, como lo mencionó mi compañera Dalia, que es como uno de los problemas que tenemos, o mediante la consulta en la literatura. Posteriormente, disolver el compuesto sólido en la mínima cantidad de disolvente en caliente. Bueno, hoy en día ya es más fácil este paso, pues porque ya contamos con dispositivos pues como celulares, donde podemos buscar pues cuál es nuestro mejor disolvente para dicho caso, pero pues antes era como más, pues sí, como dice el tema, ensayo y error. El número 2 es la decoloración. Frecuentemente la solución se colorea con impurezas orgánicas de peso molecular elevado que acompañan al producto natural, deseado que se han formado como productos de descomposición o subproductos en el proceso de síntesis. En este punto se puede eliminar el color hirviendo de 5 a 10 minutos con una pequeña cantidad de carbón absorbente activado. El punto número 3 es filtración de la solución caliente. La solución caliente se debe filtrar de tal forma que no cristalice nada del soluto, ni el papel filtro, ni en el embudo. Generalmente para ello se requiere una filtración rápida, en un embudo corto, previamente calentado en una estufa y previsto de un filtro de pliegues para aumentar la velocidad de filtración. Aquí podemos observar dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos la filtración en caliente a través de un filtro de pliegues, de cómo se tiene que hacer adecuadamente. Y del lado derecho tenemos la preparación para nuestro filtro de pliegues. Paso a paso te va diciendo cómo realizar con el papel, cómo realizar el filtro y adecuadamente pues para poder poner en nuestro matraz, a nuestro embudo, perdón. Paso número 4, enfriamiento. Durante el enfriamiento de la solución caliente se pretende que cristalice la máxima cantidad de la sustancia deseada con un mínimo de impurezas. El proceso se realiza en un matraz Erlenmeyer tapado. Generalmente es preferible que los cristales tengan un tamaño medio, porque los cristales grandes pueden incluir gran cantidad de disolvente, el cual lleva impurezas disueltas, y los cristales pequeños presentan una gran superficie sobre lo que están siendo absorbidas. El tamaño de los cristales se puede controlar por la velocidad de cristalización. Una recristalización rápida, como lo mencionaba mi compañera, favorece la formación de cristales pequeños, y una cristalización lenta origina cristales grandes. Generalmente lo mejor es dejar que el enfriamiento de la solución sea lento o al menos moderado. Si la cristalización es demasiado lenta, se puede favorecer rascando con una varilla de vidrio la superficie interior del Erlenmeyer, o bien añadiendo durante el enfriamiento y de vez en cuando un pequeño cristal del producto para sembrar la solución y provocar su recristalización. A esto último se le conoce como inducción de la recristalización. Por número 5 tenemos la separación de los cristales. Se pretende separar los cristales formados, quitándole la mayor cantidad posible de aguas madres con una evaporación mínima. Generalmente esto se consigue empleando un embudo Buchner unido a un quitasato, que a su vez se conecta a la trompa de vacío. El quitasato deberá sujetarse mediante unas pinzas a un soporte. El Buchner debe de ser de tamaño adecuado, eligiéndose el más pequeño que permita la recogida con holgura de toda la masa cristalina sin que éste llegue a rebosar el borde superior del embudo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. En la diapositiva siguiente, por favor. Es esta es la que me faltaba. Y por último tenemos el secado de los cristales. Se pueden dejar secar al aire a la temperatura ambiente, o se pueden introducir en un desecador de vacío, como lo podemos ver en la imagen de abajo, sobre un desecante que sea eficaz para eliminar el disolvente usado. El secado a temperaturas superiores al ambiente se puede realizar en una estufa. Se debe tener en cuenta que las muestras al principio están humedecidas con el disolvente y que por lo tanto fundirán a una temperatura inferior a la del punto de fusión de la sustancia pura. Aquí podemos observar del lado izquierdo el desecador vacío, básicamente su estructura.
Y del lado derecho tenemos las sustancias disolventes que se usan frecuentemente para la cristalización, como puede ser el agua, el metanol, el acetato de etilio, el tolueno y el hexano. Y del lado derecho tenemos el punto de ebullición en grados centígrados de cada una. Este tipo de disolventes son los indicados ya que tienen una temperatura de ebullición bastante baja y por lo tanto son adecuados para su cristalización. Son volátiles, la palabra. Determinación del punto de fusión. Primero vamos a definir qué es el punto de fusión. Bueno, el punto de fusión de un sólido cristalino es la temperatura a la cual la fase sólida y líquida se encuentran en equilibrio bajo la presión de una atmósfera. El punto de fusión es una propiedad física característica de cada sustancia y también es una constante muy sensible a la presencia de impurezas. Entre más pura sea una sustancia, mayor será su punto de fusión y menor será el intervalo de fusión. Cuando una pequeña cantidad de una sustancia sólida se calienta, la temperatura a la que la muestra finalmente llega resulta líquida y la temperatura máxima del intervalo de fusión indica que es un producto, que es un producto puro. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Un compuesto orgánico impuro no solo tiene un amplio intervalo de fusión, sino que su punto de fusión se abate en función de la cantidad de impurezas presentes. Por esta razón, el punto de fusión es un índice de pureza usada para el compuesto orgánico sólido. En un compuesto orgánico impuro no solo muestra un rango de fusión más amplio, sino también un punto de fusión más bajo que el compuesto puro. Por ejemplo, el ácido benzoico funde aproximadamente de 121 grados centígrados a 122 grados centígrados. Su intervalo es menor, mientras que en una muestra impura puede presentar un rango de fusión de 115 grados centígrados a 119 grados centígrados. Su intervalo sería mayor. Siguiente, por favor. Punto de fusión de compuestos desconocidos. Para esto se recurre a la determinación de un punto de fusión mixto. Primero se prepara una mezcla 1 a 1 del compuesto desconocido y el compuesto puro, el que se supone que podría ser idéntico, sería ese nuestro compuesto de referencia, los cuales tienen un punto de fusión muy similar o igual. Posteriormente se determinan los puntos de fusión del compuesto desconocido, del compuesto de referencia y de la mezcla de ambos, al mismo tiempo y en el mismo aparato. Si los tres se funden simultáneamente, el compuesto desconocido y el de referencia son idénticos. Si la mezcla tiene el punto de fusión más bajo, los dos compuestos son diferentes. Siguiente, por favor. Ok, existen... No, continúa. Ok. Por consiguiente, tenemos los métodos, aparatos y equipos para determinar el punto de fusión. Estos son los que nos aparecieron en la práctica, los que podíamos haber utilizado en el laboratorio, el cual tenemos el tubo de Tilly para determinar la presión, el punto de fusión y el aparato de Fisher. Existen varios tipos de aparatos para determinar el punto de fusión. Uno de estos aparatos utiliza un tubo de Thiele y tubos capilares de vidrio para contener la muestra, los cuales se colocarán en un baño de calentamiento. Ahí lo pueden observar, el cual tiene como características un tapón de cuña, un termómetro con capilar que incluye la muestra y está colocado a nivel del bulbo para determinar el punto de fusión, el brazo del tubo de Thiele donde aplica el calor. Otros aparatos cuentan con plancha de calentamiento en la que se coloca la muestra entre dos cubreobjetos. Ambos aparatos cuentan con un termómetro y en algunos casos con un reostato que regula la velocidad del calentamiento. Ahí podemos observar el aparato de Fisher, el cual tiene una perilla, una lupa, una platina y un termómetro.
En la parte de Fisher-Jones se calibra para mayor exactitud en las determinancias y con base en el punto de fusión conocido de cada sustancia patrón. Se calcula la velocidad óptima de calentamiento que debe usar en el rheostato del aparato mediante la fórmula. Y aquí podemos observar la fórmula que dice que la velocidad de calentamiento es igual al punto de fusión conocido por 0.8/3. Aquí colocamos unos ejemplos en el cual podemos observar el punto de fusión conocido de 3 sustancias como el sal, la plata y el aluminio, el cual pues si son altas los puntos de fusión, el cual podemos obtener su velocidad a la que debe ser calentado el rheostato del aparato para poder calcular el punto de fusión experimental. Y bueno, siguiente, dice, se trata de una gráfica de calibración del aparato de Fisher-Jones con los puntos de fusión obtenidos experimentalmente y los puntos de fusión teóricos de la sustancia patrón, colocando en las abscisas los puntos de fusión teóricos conocidos y en las ordenadas los puntos de fusión experimentales. Esta gráfica se utiliza para corregir puntos de fusión experimentales, localizando primero las coordenadas a valor experimental y extrapolando hacia las abscisas para encontrar el punto de fusión corregido. Nosotros nos tomamos la tarea de realizar este tipo de gráficas de calibración, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. En las abscisas tenemos los puntos de fusión teórico en grados centígrados, que eso es más como en la literatura no lo podemos obtener. Del lado izquierdo tenemos el punto de fusión observado en grados centígrados. Este son el punto de fusión que nosotros obtenemos en el laboratorio. A base de Excel, nosotros lo hicimos una regresión lineal en la cual nos aventó la regresión lineal, en la cual nos dio el valor de Y, que es igual a 0.9989x menos 0.7116, y R, que es igual a 0.9998. O sea que si nosotros podemos, despejamos X, como lo vemos abajo, nos queda dicha ecuación, y el valor promedio obtenido de las 3 determinaciones experimentales que nosotros obtuvimos, que podemos observar en la pendiente, el valor promedio es 125. Entonces nada más sustituimos la Y por 125 y obtenemos el valor corregido, que es 125.85, como aquí nos menciona, el valor de fusión, el punto de fusión corregido, perdón, el punto de fusión corregido a base de nuestras determinaciones experimentales. Y pasamos, por último, a los procedimientos experimentales de lo que tuvimos que haber hecho en el laboratorio sobre la recristalización y el punto de fusión. Bueno, no sé si no hay mucho que Adelante, explicar. adelante. Bueno, como mencionó mi compañero, es lo que tuvimos que haber hecho en laboratorio. Sí. Me parece que no hay mucho que explicar aquí. Esto de recristalización se lleva a cabo por 2 partes, llamémoslo así. En la primera parte se etiquetan los tubos, se adiciona la pizca del soluto y ya, si se disuelve, pues ya tenemos como lo que vamos a utilizar, y si no, calentamos y observamos. Y lo que sigue, por favor. Ya en la segunda parte, en un matraz Erlenmeyer colocamos 0.5 gramos de dibenzal acetona a purificar y luego los 5 mililitros de los disolventes ideales que obtuvimos antes. Y bueno, ya ahí nos volvemos a preguntar si se disolvió toda la mezcla o si no. Y tomamos medidas. Si no se disolvió, adicionamos más disolvente hasta hacer una disolución sobresaturada. Y ya cuando se disolvió por completo, agregamos un poco de carbón activado para eliminar color, solamente si es necesario. Procedemos a filtrar en caliente, procurando que no solidifiquen el papel filtro, dejamos enfriar y filtramos los cristales y lavamos si es necesario con el disolvente ideal frío. Y bueno, así concluiría la práctica de recristalización. Sí. Ok, después continúa la determinación de punto de fusión. Primero vamos a adicionar unos cuantos cristales de la muestra sólida problema. Bueno, ahí hay como una imagen. Estos cristales deben estar entre 2 cubreobjetos circulares y deben de estar secos y limpios. Después se coloca el cubreobjetos en el portamuestra o platina. Encendemos el Fisher-Jones y
tenemos que tomar en cuenta que la temperatura debe de aumentar gradualmente y lentamente hasta llegar al 70% de la temperatura de fusión. Después observamos la muestra a través de la lupa para detectar la presencia de cambios físicos en el cristal o su descomposición en su intervalo del punto de fusión, y anotamos el intervalo del punto de fusión, es decir, la temperatura donde se empieza a fundir la sustancia, así como la temperatura a la cual termina de fundirse. Y ya por último, dichos datos los vertimos en la siguiente tabla, donde tenemos el punto de fusión y el punto de fusión teórico, y ahí procedemos a hacer la gráfica que les expliqué anteriormente, donde se hacía ¿cómo se llama? Donde pones, analizas tu punto de fusión teórico y en ordenadas las experimentales, y pues corriges tus errores con la gráfica. Y como último nada más agregamos las indicaciones de higiene y seguridad pues para esta práctica, ya que podemos leer que usa el equipo de seguridad completo, todos los reactivos son flamables, no los manipules cerca de la flama del mechero. Elimina los residuos, deposita todos sus residuos en el frasco correspondiente destinado para ese residuo, no los mezcles, sobre todo los cloratos. Y aquí tenemos la mezcla de etenol, diclomerato, heptano y dibenzoacetona. Vemos que son tóxicos e inflamables, y la dibenzoacetona es tóxico. Y nuestra referencia de conductas sugeridas, si alguien quiere pues poder seguir investigando por su cuenta. Y eso es todo, profesor. Pues muchas gracias, equipo 3, excelente su presentación. Y bueno, pues ya a ustedes les tocará para la siguiente semana presentarnos los resultados del proceso de cristalización de sal y azúcar que van a hacer en casa, ¿sí? Entonces, aquí por lo pronto para esta ocasión será ver el proceso de cristalización a través del Home Lab. Mandé algunos videos para que vean sobre lo que es el punto de fusión, aunque lo manejaron ustedes muy bien, muy bien, los felicito al equipo 3. Y pues lo siguiente sería que se diviertan un ratito en casa ahora con una práctica más particular para que puedan ustedes hacer sus cristales, ver el proceso de cristalización. Incluso pueden mezclar sustancias con la sal o el azúcar y ver cómo se separan durante el proceso de cristalización, ¿sí? Entonces, pues el día de hoy sería esto todo de la práctica para que puedan ir ustedes trabajando con lo que envié del protocolo, el seguimiento de lo que es el protocolo en los videos para sal y azúcar. Y no sé si tengan ahí algún comentario o algo, la doctora Leo y el doctor Humberto. Adelante, doctores, por favor. Sí, gracias. Hay que enumerar la presentación para ser más precisos en las preguntas o comentarios para argumentar algo de lo que hayan dicho ustedes. Entonces, en las etapas de la cristalización, hubo una parte en la que mencionaban cómo es la elección del disolvente para llevar a cabo el proceso. Es un punto sumamente importante. Sí mencionaste que mencionaron que era a prueba y error, y no es que ahora tengamos teléfonos para poder buscar rápido, sino que ahora ya todo también se tiene que hacer de acuerdo a propiedades físico-químicas como tal de las moléculas orgánicas, porque este proceso de cristalización literal es el único que se utiliza para la purificación, por ejemplo, cuando se llevan a cabo síntesis de todos los principios activos de los fármacos que están a la venta, es el principal proceso. Entonces, la elección del disolvente en realidad se va haciendo de acuerdo al... se llama log-P, ahí se abrevia la propiedad físico-química de la molécula orgánica y está relacionada con el coeficiente de partición. Es decir, ese dato de log-P está establecido para una gran cantidad de moléculas actualmente, y lo que refleja es qué tanto es el carácter lipofílico o hidrofílico que pueda tener una molécula orgánica. Entonces, dependiendo de esa regla y de esas tablas que actualmente pues ya las podemos consultar, e incluso podemos hacer cálculos teóricos sobre
la determinación del coeficiente de partición de una molécula desconocida, y esto se hace a través dependiendo del grupo funcional que tenga. Entonces, entre mayor sea el log P, significa que la molécula orgánica es más hidrofóbica. Por lo tanto, de ahí empezamos a tener ideas de qué tipos de disolventes vamos a elegir para que tenga una alta solubilidad. Y como bien lo comentaron sus compañeros, debemos de elegir un disolvente que facilite la solubilidad de la molécula orgánica, pero a la vez debemos de elegir otro que sea totalmente lo contrario, de tal forma que comience el proceso de nucleación o de formación de la interacción molecular para que se forme un cristal. Entonces, nada más considerar esa parte en la que la elección del disolvente es sumamente importante y la podemos llevar a cabo de acuerdo al dato del coeficiente de partición de la molécula orgánica que estemos analizando o que queramos purificar. Muy bien, y en cuanto a la estructura de las moléculas, ¿me la podrían poner? La estructura de los compuestos que se usarían en esta práctica. No pusimos estructuras, profesora. Ajá, a eso voy, porque es muy importante lo que les está mencionando, profesor, pero todo esto también, si no tenemos los datos, es analizar la estructura de los compuestos, que es parte de la unidad 1 y que a su vez por eso llevan esta práctica, porque ya viendo la estructura de los compuestos y viendo la estructura de los disolventes, también ahí se pueden empezar a ver qué interacciones hay, cómo están los enlaces, qué tipo de enlaces tienen, si son polares, no polares, como mencionaban, semejante disuelve semejante, pero todo en base a la estructura de las moléculas. Entonces, no se les olvide también en sus seminarios, siempre tienen que poner las estructuras de las moléculas, porque aunque no tengamos los datos, viendo la estructura de la molécula, debemos de empezar a analizar o razonar cómo se podrían comportar. Ok, profesora, gracias. Es muy importante eso. Ok. Sí, profe. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, yo nada más terminaría complementando la información que dieron los doctores. Efectivamente, las estructuras siempre son importantes. Además, habíamos quedado de que iban a presentar tanto los diagramas de NFPA de las sustancias que estamos utilizando, y ahí podían meter en esas tablas las estructuras. Entonces, bueno, hay que tener en la presentación de la próxima semana, pueden dar eso como parte de los resultados, ¿no? Presentar sus estructuras y los diagramas NFPA, que ya más o menos hablaron muy bien de lo que es los niveles de peligro que presentan las sustancias, y eso pues va dando una idea de qué tipo de sustancias tenemos. Además, complementando con lo que menciona el doctor Humberto, recuerden que hay actualmente, por ejemplo, yo he visto a lo largo del tiempo la recuperación de muchos, por ejemplo, en la fábrica de municiones, el Águila en Yautepec, la manera como producen la pólvora, ¿sí? La manera como producen pólvoras es a través de procesos de cristalización, y dentro de estos procesos de cristalización se generan una serie de residuos de cristales residuales que después se les tiene que dar disposición. Entonces la cristalización es un proceso que se sigue usando a nivel industrial en diferentes procesos, y por el otro lado, la recuperación de materiales de sustancias sólidas se puede hacer a través de procesos de cristalización, precipitación, y para saber que están puros, que los han podido recuperar, pues se utilizan los puntos de fusión. Si se tiene más o menos una idea de qué tipo de sustancia es la que se está trabajando. Por otro lado, pues recordar que en todo lo que comentó el doctor Humberto sobre los coeficientes de partición, que nos dan una idea de
cuán hidrofílico, hidrofóbico es una sustancia, pues recuerden que actualmente uno de los nuevos enfoques de estudio de moléculas tóxicas son los contaminantes emergentes. Dentro de los contaminantes emergentes están los disruptores endocrinos y son fármacos. O sea, es un fármaco que nos hace un bien, pero cuando ya sale al ambiente depositado a través de nuestra orina, micciones o gente que tira los fármacos a través de los excusados, entonces ya se convierte en un tóxico, y parte de la recuperación de este tóxico pues tiene que ver con los coeficientes de partición, como lo mencionó el doctor Humberto, y eso también nos puede permitir empezar a recuperar este tipo de sustancias, incluso por procesos de precipitación, no tanto cristalización, pero sí por procesos de cristalización, ya sea por sí sola de las moléculas, o bien en procesos de coagulación y floculación, donde se unen a un coagulante para poder precipitar. Entonces, estos contextos, el contexto de una práctica, siempre traten de verlo aplicado a su carrera y a procesos que se ven dentro de su carrera. Verán que existen varios procesos donde la precipitación y cristalización y la medición del punto de fusión son importantes, ¿sí?, para que de alguna manera le encuentren sentido a este tipo de prácticas, este tipo de información. No es una información nada más de una materia porque queremos llevar química orgánica. Este tipo de información tiene que ver con procesos y de tanto productivos como de recuperación de residuos que muy probablemente se lleguen a enfrentar ustedes ya más adelante en su carrera profesional. Pues por mi parte es todo. Si no hay más, si quiere agregar a alguien más algún comentario, la doctora Leo, el doctor Humberto, si no, pues dejaríamos aquí el día de hoy nuestra práctica para que empiecen a trabajar con sus procesos de cristalización de sal y azúcar. Muy bien, todo bien, doctor. Acá, y mi parte también sería todo. Muy bien la presentación. Sí, también. Muy bien, pues ya tienen en el WhatsApp, tienen cómo se van a realizar los procesos en casa de cristalización de sal y azúcar. Mandé algunos videos también, uno de ellos está en el Classroom y otros ya están también en el WhatsApp para que puedan complementar la información. Y pues nos veríamos el día de mañana, el 3AV2, nos veríamos el día de mañana en clases a las 7 de la tarde, chicos, ¿correcto? O 7 de la noche.